Israel lanzó este viernes nuevos ataques aéreos contra el Líbano que tenían como objetivo al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, según medios israelíes. Irán denuncia que estos ataques constituyen un crimen de guerra flagrante. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel ataca a la sede principal de Hezbollah en Beirut y asegura que estaba situada bajo edificios residenciales. 6 muertos y 91 heridos según autoridades libanesas. Como respuesta, Hezbollah bombardeó Israel. Tel Aviv insta a sus habitantes a evacuar áreas del sur de Beirut y dice que los ataques continuarán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acortó su viaje a Nueva York, donde intervino este viernes en la Asamblea General de la ONU. Regresará este mismo viernes a Israel. Asegura que no parará hasta derrotar a la milicia libanesa Hezbollah. Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reunieron en Nueva York. El encuentro se dio en un ambiente caldeado por las duras críticas del republicano a la importante ayuda estadounidense a Ucrania. Trump dice que Estados Unidos está pagando demasiado para defender a Ucrania. Israel informó que bombardeó el cuartel general de Hezbollah en Beirut. Medios israelíes aseguran que el objetivo era el jefe de la milicia islamista Hassan Nasrallah. Hezbollah hasta ahora no emitió ningún comunicado sobre la situación actual del líder de la organización. El ataque destrozó varios edificios en Beirut. 6 personas murieron por el ataque. En las últimas horas, Israel anunció que lleva adelante nuevos ataques contra depósitos de armas de Hezbollah en el sur de Beirut. Fueron los bombardeos más intensos que se vieron en Beirut en un año. Se sintieron en un radio de 30 kilómetros. Varios edificios quedaron destruidos en este barrio residencial del sur de Beirut. El ejército israelí confirmó rápidamente la autoría del ataque. Hace unos momentos, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque quirúrgico contra el cuartel general de la organización terrorista Hezbollah, que servía como epicentro del terror. El cuartel general de Hezbollah fue construido intencionalmente debajo de edificios residenciales en el distrito de Dahie, en Beirut. El ejército israelí difundió estas imágenes en las que aparece el ministro de Defensa Yoav Gallant monitoreando el bombardeo sobre Beirut desde Tel Aviv. Los medios israelíes, citando autoridades del país, dicen que el objetivo del ataque era el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El bombardeo se realizó un día después de que Israel rechazara una tregua propuesta por Estados Unidos y aliados para evitar una guerra total en el Medio Oriente. Se teme que esta escalada haga que Irán, que respalda a Hezbollah, entre en el conflicto. Israel y Hezbollah están intercambiando fuego en la frontera hace más de 11 meses, desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. Ambos grupos islamistas son considerados organizaciones terroristas por muchos países. Pero esta semana Israel intensificó los ataques sobre objetivos de Hezbollah en el Líbano. Alrededor de 700 personas murieron por estos ataques, según autoridades del país. Cientos de miles huyeron. Este viernes, la embajada de Irán en el Líbano prometió represalias contra Israel y planteó que el bombardeo contra el cuartel de Hezbollah cambió completamente el escenario. Y eso es lo que temen los analistas internacionales. Mientras Israel despliega unidades en la frontera para una posible invasión terrestre, las posibilidades de una guerra total aumentan. Y ampliamos ahora con Joan Cabasés en Beirut. Joan, cuéntanos la última hora. Hola, ¿qué tal? Bueno, la última hora pasa en Beirut por 2 elementos. Primero, porque se desconoce a esta hora todavía si Hassan Nasrallah, máximo dirigente de Hezbollah, ha sido muerto o no en este ataque israelí en la ciudad de Beirut. Pero luego, la última hora también pasa por el miedo que siente esta ciudad en estos momentos, seguramente el peor momento para la capital de Líbano en 11 meses de conflicto entre Israel y Hezbollah. Hay que recordar, ya lo decíais, un fuerte bombardeo esta tarde ha destruido por completo 6 edificios residenciales en una zona densamente poblada de Beirut. Y ahora, además, hace pocos minutos, el portavoz del ejército israelí ha publicado un mensaje con mapas incluidos en los que exige a miles de civiles de ciertas áreas de los suburbios de Beirut que se vayan de sus casas de manera, dice, inminente
ante próximos nuevos ataques. De hecho, luego otro portavoz del ejército israelí ha confirmado que Israel tiene previsto atacar de nuevo esta ciudad, Beirut, en las próximas horas de esta noche. Hay que tener en cuenta que Dahie, el suburbio de Beirut, en el que Hezbollah tiene presencia, es un distrito en el que residen 700.000 personas, muchas de ellas desvinculadas de la milicia, y, por supuesto, hoy será una noche larga para ellas en las que no podrán dormir. Y precisamente de ellas quiero preguntarte, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que la población está huyendo de esos bombardeos israelíes. ¿Cómo se está realizando la evacuación de civiles si es que se está haciendo? Bueno, se hace con dificultad, pero lo cierto es que estos planes de evacuación han sido un proyecto en el que grupos sociales y autoridades han trabajado durante los últimos 11 meses. Es decir, Hezbollah empezó a lanzar ataques contra Israel el pasado 8 de octubre y desde entonces este ha sido más o menos un escenario, el de la guerra abierta, que estaba encima de la mesa. Lo que pasa es que se hacía difícil de prever que la ofensiva israelí iba a ser tan repentina y además de tan gran escala. Hay que decir que Israel pasó a escalar su ofensiva el lunes de esta semana y que en pocos días ha habido 200.000 personas desplazadas, y aquí sobre el terreno se percibe que la evacuación que había estado prevista en los últimos meses en Líbano es insuficiente. En ese sentido, esta operación tiene todavía muchas preguntas por responder. No es solamente dar cobijo a la población desplazada, sino también dar, por ejemplo, educación a los niños o dar medicinas y ropa también a los adultos. Y en ese sentido vemos cómo la sociedad civil en las últimas horas está movilizándose, también los individuos, los civiles, a título individual, para dar respuesta a estas necesidades materiales. Bueno, Estados Unidos afirmó, Joan, que no había sido informado del bombardeo israelí y dijo que tomará medidas si sus intereses son atacados en Oriente Medio. Esto ocurre luego de que se supiera que el ejército libanés estableció un cordón de seguridad alrededor de la embajada de Estados Unidos en el Líbano. ¿Podría Hezbollah atacar instalaciones estadounidenses? Lo cierto es que la región de Oriente Medio ha entrado hoy en una nueva dimensión, en un territorio desconocido en el cual no se puede descartar ningún escenario ni ninguna acción por parte de ningún actor. Dicho esto, Hezbollah ha estado evitando un conflicto abierto y frontal con Israel en los últimos 11 meses. Lo hace por dos motivos, principalmente porque es inferior militarmente, pero también al parecer porque Hezbollah parece hacer un cálculo de que la guerra abierta beneficiaría al gobierno de Israel. Teniendo todo esto en cuenta, se hace difícil de imaginar que Hezbollah dé un giro de 180 grados a su estrategia en esta guerra y que ataque intereses de Estados Unidos en la región, que sería, por supuesto, una acción de muy imprevisibles consecuencias. Lo que es más probable esperar por parte de Hezbollah es que ponga encima de la mesa algunas de las herramientas bélicas que hasta ahora no ha utilizado. Hay que recordar que se cree que Hezbollah tiene tipos de misil que aún no ha puesto en práctica, y también hay que tener muy presente que en los últimos meses Hezbollah ha sobrevolado drones no tripulados por encima de ciudades israelíes, emitiendo señal en directo de todas aquellas ciudades israelíes que no estaba atacando, con lo cual Hezbollah, se presupone, tiene capacidades que aún no ha utilizado, que podrían ser muy dañinas para la sociedad israelí y que en estos momentos de tanta tensión, expertos en seguridad temen que la milicia pueda utilizar en los próximos días. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Había mucha expectativa con lo que comunicara en medio de la guerra en Oriente Medio y las tensiones con el grupo terrorista Hezbollah. Rechazó la propuesta de alto el fuego en Líbano y dijo que si Hamás permanece en el poder, volverá a atacar a Israel, así que debe irse. Damas y caballeros, esta guerra puede terminar ahora. Todo lo que tiene que ocurrir es que Hamás se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hace, lucharemos hasta lograr la victoria. Victoria total. No hay alternativa. Y vamos ahora directo a Nueva York. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, nos amplía la información. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué más detalles nos puedes contar de este esperado discurso de Netanyahu en la ONU?
Gusto saludarte desde Nueva York. Pues estamos hablando de un discurso que la verdad muchos dudaron que iba a tener lugar. De hecho, el propio Netanyahu arrancó diciendo que no se suponía que iba a estar aquí, pero ante, entre comillas, las mentiras que dice él, se han dicho esta semana aquí en Nueva York, pues él no tuvo más remedio que tomar la decisión de venirse para acá. Lo que ha hecho Netanyahu ha sido prácticamente criticar sobre todo a Irán, país al que responsabiliza por la radicalización en Oriente Medio, y dice que pues va a continuar Israel con las operaciones tanto contra Hamas como con Hezbollah, lo que pues ha echado un balde de agua fría a esa propuesta de cese al fuego que han hecho Francia y los Estados Unidos. Además, ha realizado duras críticas en contra de la ONU. Dijo que es un órgano hipócrita y lo acusó de practicar el doble rasero con Israel. Esto pues lo que hace es ahondar aún más las diferencias que ya tiene Netanyahu con Naciones Unidas. Recordemos que desde hace prácticamente un año, desde los ataques del 7 de octubre, no ha habido comunicación entre Guterres, el secretario general de este organismo, y Netanyahu. De hecho, hoy no hubo encuentro oficial aquí entre ellos, algo poco habitual porque normalmente los líderes tienen un encuentro con el secretario general de este organismo, y pues lo que se ha conocido es que Netanyahu ha recortado su visita a Nueva York. Teóricamente él se regresaba mañana a Israel, ya lo hará esta noche, una decisión que también ha tomado el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, quien se regresa al Líbano por los hechos ocurridos en Beirut. Silvia. Carol, y con el debate en la Asamblea General llegando ya a su final, ¿qué cosas positivas se pueden resaltar y cuáles fueron los aspectos en los que no hubo avances? Pues Silvia, es cierto, ya está a punto de culminar, faltan algunas sesiones mañana a nivel de ministros de Exteriores. Estaremos muy pendientes de lo que diga Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, así como el ministro de Exteriores chino Wang Yi, y por Latinoamérica estará mañana la secretaria de Exteriores Alicia Bárcena. Pero a nivel general lo que podemos decir es que bueno, lo menos positivo es que no ha habido alguna propuesta que permita trazar una hoja de ruta ante el conflicto que se vive en este momento en Oriente Medio, que es sin duda alguna, ha sido sin duda alguna el tema más discutido en esta edición 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto, también se ha hablado de Ucrania, de cambio climático, de las crisis migratorias, y un tema muy importante que se ha discutido mucho acá, en el que todos coinciden y que podría ser el punto más positivo, es que la mayoría de líderes coinciden en que se necesita reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que ya ha quedado plasmado en ese pacto del futuro que se acordó a comienzos de esta semana aquí en Nueva York. Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó su visita a Nueva York para reunirse con Donald Trump. El candidato a la presidencia por los republicanos ha dicho varias veces que Estados Unidos está gastando muchos recursos en la campaña de Ucrania contra Rusia. La administración Biden se comprometió a aportar $8.000 millones más para gasto militar, pero Zelensky busca asegurar el apoyo a la defensa ucraniana por parte de ambos partidos, independientemente de quién sea el ganador de las elecciones de noviembre. Y tras el encuentro con Trump, así se expresaba el presidente Zelensky. Vamos a escucharlo. Después de noviembre no sabemos quién será el presidente. Solo los estadounidenses deciden quién será. Entendemos que hasta noviembre no da tiempo para detener a Putin. Debemos hacerlo. Lo intentaremos en el campo de batalla con nuestros heroicos soldados. Eso sí, entendemos que después de noviembre tenemos que decidir y confiamos en que la firmeza de Estados Unidos sea sólida. Por eso decidí reunirme con ambos candidatos. José Díaz Briceño, desde Washington. José, el encuentro se dio en un ambiente caldeado por las duras críticas que Trump ha hecho a la importante ayuda estadounidense a Ucrania. Cuéntanos de qué se sabe de esta reunión Trump-Zelensky. El objetivo de esta reunión, de acuerdo con el propio Zelensky, era presentarle tanto al expresidente Trump como ayer en la Casa Blanca a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, su llamado plan para la victoria en Ucrania. Hay que recordar, Estados Unidos juega un papel clave. Son $175.000 millones los que han sido autorizados desde el inicio de la invasión rusa para apoyar a Ucrania. Y es por eso que durante esta reunión, y como ocurrió después, el propio expresidente Trump aseguró haber
aprendido bastante y sin embargo insistió en que se necesitaba llegar a un acuerdo justo para terminar con la guerra. Básicamente no buscó definir exactamente a qué se refería con acuerdo justo, pero el hecho de que ya se haya reunido con Zelensky es en sí mismo una noticia. Sin duda influyó seguramente la necesidad de aparecer como un hombre de Estado y no aislado para muchos electores en los estados clave. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y pasamos a la economía. Andrés Blumenkrantz, comenzamos en Estados Unidos, ¿no? Sí, nos quedamos en Estados Unidos para hablar de una noticia importante en el marco de la campaña electoral en este país, porque los puertos estadounidenses en las costas orientales y del Golfo de México están al borde de una huelga de trabajadores portuarios que podría perjudicar a la economía estadounidense un mes antes de las elecciones, creando un potencial problema para el presidente Joe Biden y para la presidenta y candidata Kamala Harris. Cerca de la mitad de todas las importaciones de Estados Unidos se verían afectadas. Esto representa miles de millones de dólares y amenaza con interrumpir una vez más las cadenas de suministro. Las empresas de logística, por su parte, preparan planes de contingencia similares a los utilizados durante la epidemia del COVID. Por su parte, el gobierno de Joe Biden desmintió que fuera a utilizar sus poderes excepcionales para obligar a los huelguistas a volver al trabajo. Urgió en parte a las partes a reanudar las negociaciones. Ampliamos este asunto con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos por qué esta huelga es tan crítica en este momento electoral. Lo es por las consecuencias económicas que podría tener si es de largo plazo, aunque incluso una huelga breve de varios días podría ser bastante disruptiva para el comercio regular. De hecho, por ejemplo, las grandes superficies llevan meses anticipando esta huelga y se están preparando desde entonces para la campaña de Navidad. También es disruptiva para la agricultura porque a estos puertos llegan productos por valor de 1.400 millones de dólares, algunos de ellos perecederos, a la semana. Y también puede ser bastante complicada para la industria porque a falta de componentes que lleguen a estos puertos puede haber retrasos en la producción e incluso cierres de algunas factorías. Por supuesto, puede haber consecuencias en la inflación. Además de abrir una vulnerabilidad económica, además esta huelga está poniendo a prueba las credenciales de los candidatos. Kamala Harris, al igual que Joe Biden, se ha declarado cercana a los sindicatos, lo ha vuelto a hacer esta semana, y el gobierno ha llamado a las partes a una negociación. Se verá cuál es la influencia tanto de Kamala Harris como de Joe Biden en estas negociaciones que se rompieron nada menos que en junio. Biden dice que no utilizará esta facultad legal que sí que tiene para acabar con la huelga. En el caso de Trump puede explotar la situación si se alarga, pero también se puede volver a recordar que Trump es partidario de despedir a huelguistas, como le dijo a Elon Musk en una entrevista. Eso lo dijo en un momento en el que los sindicatos tienen el mayor apoyo popular en los últimos 60 años. Ana, estamos hablando en este caso de un sindicato muy poderoso, consiguió un 32% de aumento para sus afiliados en la última ronda de negociaciones. ¿Cuáles son las demandas en esta huelga concretamente? Pues es la primera huelga que hay en la costa este desde los años 70 y en estas las reivindicaciones de los estibadores vuelven a ser las mismas. Subidas de salarios, ahora como media un salario es de $39 la hora, y la otra reivindicación es que no avance la automatización, que ya es una realidad en los grandes puertos de China o de Rotterdam. En este caso los trabajadores no quieren perder fuerza contra las máquinas, por más que la mayor parte de los puertos afectados no podrían tener este tipo de maquinaria porque son muy pequeños. En cualquier caso, por lo que se refiere a los sueldos, la Alianza Marítima de Operadores de Terminales, que es la patronal en este caso, ha dicho que va a hacer un 40% de aumento de los salarios en los próximos 6 años, un 40% acumulado. Los trabajadores piden el doble porque dicen ser conscientes de que en este momento las empresas tienen unos altos beneficios. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Nos vamos ahora a Colombia, donde el turismo ha tenido un crecimiento del 8,5% con respecto al 2023. Esto significa 3.115.000 turistas que han visitado el país. El presidente Gustavo Petro ha propuesto que el turismo se transforme en una de las industrias líderes de la economía colombiana, pero en algunos rincones del país ya es evidente el impacto que puede traer el turismo cuando no hay un plan de mitigación.
La palma de cera fue descrita por Alexander von Humboldt. Es el árbol nacional de Colombia. Y el Valle del Cocora es uno de los sitios donde esta especie se encuentra en abundancia, un lugar idílico donde conectarse con la naturaleza, pero hoy afectado por el crecimiento del turismo. Se nota la mano del hombre en las montañas y todo, para mostrar cosas bonitas, sí, pero sí las fracturas y el agua sufre, los caminos, los mismos animales que usan para transportar a la gente. Creo que es mucho abuso en algunos momentos. Los caminos llenos de carros, el uso de caballos y la oferta de otros servicios para los turistas han acabado con la calma del Valle del Cocora y de Salento, el pueblo vecino. Lo ha impactado de muchas maneras. La economía de quienes hemos actuado en turismo, pues hombre, ha mejorado muchísimo. Las condiciones de vida han mejorado. Muchos de los salentinos tienen condiciones más favorables hoy en materia económica, pero ha generado impactos también. Ha traído también violencia. Y no la violencia de armas, pero sí la violencia por competencias. El municipio en este momento es prácticamente un centro comercial a cielos abiertos. De los 1.700 bienes que existen en Salento, 1.150 están dedicados al turismo, lo que ha generado un impacto ambiental que los expertos ya pueden percibir en las fuentes locales de agua. La población se dispara en un área tan pequeña, garantizar los servicios básicos de agua potable, saneamiento, disponer de todos esos residuos cada vez nos es más difícil, entonces los cuerpos acuáticos se nos van cada vez recibiendo más y más carga contaminante. En un fin de semana cualquiera, la población de la región puede pasar de 9.000 a 29.000 personas. El Valle del Cocora en el eje cafetero es uno de los principales destinos turísticos que tiene Colombia y quizá también sirva como una muestra al futuro que le espera al país y su apuesta por el turismo como una de sus principales industrias. Mientras los turistas hablan del paisaje, los habitantes locales se quejan de que no existe un plan de mitigación del impacto ambiental que genera esta actividad. El atractivo turístico del país le ha permitido posicionarse como un destino, pero los expertos consideran que se debe apuntar hacia la certificación ambiental del turismo. Colombia debe hacer un gran esfuerzo hoy en día en esa dirección, en buscar generar los incentivos para que las empresas hoteleras, las empresas turísticas, etcétera, claramente entren en procesos de certificación y claramente tengamos un turismo que de ninguna manera haga un daño a nuestra biodiversidad, a nuestras aguas, etcétera. La biodiversidad es frágil y debe conservarse si el país espera entender el turismo como una fuente de ingresos a futuro. Sigue la información con Silvia Cabrera. Nosotros nos vamos otra vez a Estados Unidos porque la llegada del huracán Helene de categoría 4 en el sureste de ese país deja al menos 33 muertos y más de 4 millones de personas sin luz. Así lo anunciaron el viernes las autoridades estadounidenses. Aunque Helene se ha debilitado y se ha convertido en tormenta tropical a medida que avanza hacia Carolina del Norte, los meteorólogos advierten de que sigue siendo potencialmente mortal. Es uno de los huracanes más fuertes que se recuerdan en Florida. Helene tocó tierra en la madrugada como huracán de categoría 4, la segunda más alta de la escala. El Servicio Nacional de Meteorología advierte de inundaciones no vistas en un siglo y devastadoras marejadas. Se han emitido órdenes de evacuación obligatoria a lo largo de la costa del Golfo de Florida. A quienes las han ignorado se les ha pedido que escriban sus nombres y fechas de nacimiento en sus brazos para poder ser identificados. El gobernador del estado movilizó a la Guardia Nacional. Los servicios de rescate no se dan abasto con las llamadas de auxilio. Hemos respondido a más de 200 llamadas médicas y relacionadas con incendios, desde líneas eléctricas caídas hasta vehículos en llamas, casas en llamas, así como accidentes de tránsito de todo tipo y llamadas médicas graves. La Guardia Costera publicó imágenes de un operativo de rescate en la costa de Florida.
Un hombre y su perro quedaron en dificultades cuando su velero se averió y empezó a entrarle agua. Ellen se mueve tierra adentro y pierde fuerza. Se degradó a tormenta tropical, pero las autoridades insisten en que es potencialmente mortal. Las predicciones advierten de posibles tornados, deslizamientos e inundaciones repentinas. Y la aclamada actriz británica Maggie Smith ha fallecido a los 89 años. Smith es más conocida en este siglo por su interpretación de la condesa viuda en la popular serie Downton Abbey y en el papel de la mordaz profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter. Pero saltó al estrellato medio siglo antes, interpretando papeles mucho más oscuros y dramáticos. Maggie Smith es una de las actrices más versátiles y completas de su generación. Sus roles protagónicos fueron desde Shakespeare hasta la comedia Cambio de hábito. Nació en 1934 en Essex, Inglaterra, en un hogar de clase media. Dijo que la primera vez que asistió a un teatro tenía ya 17 años, pero este tardío contacto no fue impedimento para su carrera. Debutó en las tablas en 1952 interpretando el personaje Viola en Noche de Reyes de Shakespeare. A partir de entonces, Smith perfeccionó su actuación sobre el escenario ganándose los aplausos de la crítica. En 1965, su interpretación de Desdémona en la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Shakespeare, Otelo, le valió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. En 1969 ganó el Oscar a la mejor actriz por la película Los mejores años de Miss Brodie, un rol que la lanzó al estrellato internacional. A lo largo de las 3 décadas siguientes, Maggie Smith participó en diversas producciones de teatro, televisión y cine y se consolidó como una de las actrices británicas más versátiles. En 1990, la reina Isabel II le otorgó el título de dama por sus servicios a las artes escénicas. Con el cambio de siglo se ganó a toda una nueva generación de admiradores interpretando a la profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter. Una década más tarde, su papel de Violet Crowley en Downton Abbey le valió aún más premios. Maggie Smith es una de las 24 personas que ganaron la triple corona de la interpretación, un Oscar, un Emmy y un Tony. Y con esta nota terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que todas las informaciones las pueden encontrar también en nuestra página web. Hasta luego.